Buenas noches, iglesia, ¿cómo estás? Estoy un poquito difónico, esos en vivos en el Alto de las Palmas, me está afectando el frío, me está afectando la voz y bueno, ya estaba un poco más recuperado. Y hemos venido tratando el tema del poder de la oración. La oración es poderosa. Realmente a veces la gente subestima por falta de conocimiento el poder de la oración. Y hemos venido hablando del clamor como una oración que se hace con las vísceras, que se hace con un sentimiento de urgencia. Luego hablamos acerca de orar con el poder y la autoridad de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Hablamos después acerca de que los cobardes, los que tienen ese espíritu de cobardía, no entrarán en el reino de los cielos. Eso lo hablamos el domingo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ahora vamos a hablar de lo contrario, la oración que produce aliento y valentía. Y puede ser la continuación, todo esto son enseñanzas que van encadenadas, que tienen una misma línea de que nosotros podamos poder ver el actuar sobrenatural de Dios en nuestra vida, que podamos escuchar al Señor, que podamos recibir su dirección. La oración que produce aliento y valentía. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 8 y 9, hemos venido hablando de que dice Dios, versículo 7, el 8, dice, por lo cual, el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y estamos en tiempos donde las noticias, donde las personas están llenas de la toxicidad de la cobardía. Estamos en tiempos de miedo. Estamos en tiempos de desesperanza. Y el miedo, la desesperanza y la cobardía son enemigos de la fe. Por eso es claro que nosotros no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es un consejo que le está hablando Pablo a Timoteo y dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Los cobardes son aquellos que se avergüenzan de dar testimonio de Dios. Los cobardes son aquellos que quieren llevar la corriente de este mundo, que quieren agradar a la gente de este mundo, que le temen a las personas y no le temen a Dios. Entonces dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Dios, ni de mí. Pablo en ese momento estaba preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que el Evangelio nunca fue diseñado para ser una religión, para seguir tradiciones sin sentidos, para formar parte de organizaciones donde no es el centro Cristo. El Evangelio es Jesús, que nos salva y que nos transforma y que nos lleva a cumplir su propósito por su poder. El Evangelio es poder de Dios, no es solo palabras, no es solo letras, no es solo doctrina, es el poder de Dios en acción. Y por eso necesitamos nosotros comprender que para poder enfrentar todos los retos y las dificultades que este mundo presenta, necesitamos caminar con Él. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cantábamos ahorita. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos enfrentar un mundo en el cual reina Satanás, en el cual él ha hecho las secuelas de su esclavitud, donde es predominante el pecado y el pecado trae consecuencias, pecado, dolor, sufrimiento, ruina, enfermedad, son consecuencias de la naturaleza caída por el pecado. Por eso necesitamos nosotros hacer oraciones donde nos encontremos con Dios y sea Dios dándonos aliento y dándonos valentía. Y les hablé la prédica del domingo de Gedeón y hoy voy a centrar en la historia de Gedeón. El comentario de Gedeón fue muy superficial.
Les hablé de Gedeón y los 22,000 cobardes. Gedeón fue llamado a levantar una misión, una campaña de defensa del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo azotado, castigado por los amonitas, por los moabitas y los amonitas que llegaban y les quitaban sus pertenencias, los robaban. Ellos no podían construir algo porque llegaban estos enemigos y los despojaban. Ellos no podían cosechar algo porque llegaban los enemigos y si sembraban trigo se lo quemaban. Si construían casas se las derribaban. Los amonitas y los moabitas se habían confabulado para que Israel no prosperara. Y muchas veces nosotros a nuestro alrededor tenemos enemigos que a veces de carne y hueso, pero detrás está Satanás que no quiere que prosperemos. A veces parece que conspiraran contra nuestros propósitos. Y así los moabitas y los amonitas estaban siendo un pueblo que se había considerado enemigo de Israel, y todo lo que ellos edificaran, llegaban ellos y se los destruían. Ellos sembraban trigo y se lo quemaban. Y Dios había levantado a Gedeón, y Dios envió un ángel a hablar con Gedeón, y Gedeón estaba recogiendo un trigo allí como en un lugar donde recogían el vino, donde hacían el proceso del vino, y él allí, porque si llegaban lo escondía. Y llegó Dios y le habló a Gedeón y lo llamó para que él liderara un ejército de liberación que enfrentara a ese enemigo. Obviamente el enemigo era muy poderoso. Gedeón era uno de los clanes de Israel, pero el más pequeño. Y Gedeón dice, pero si yo soy el más pequeño de este grupo, yo soy el menos importante posiblemente, pero Dios lo levanta y le dice que él lo va a acompañar. Y él logró reunir 32,000 guerreros para enfrentar a los moabitas y a los amonitas que venían a atacarlo. 32,000. Yo creo que se pudo haber sentido orgulloso. Dijo, uy, yo no era nadie y ahora tengo un ejército de 32,000 guerreros. Pero resulta que en la primera batalla, en el primer enfrentamiento, antes de enfrentarse, Dios le dice, párate frente al pueblo, frente a los guerreros, y dile a esos 32,000 que el que tenga miedo, que los cobardes se pueden ir. Y él dijo, bueno, los cobardes se pueden ir. Y se le fueron 22,000. Quedó con 10,000. Imagínense. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Eso está en Jueces 7. Y estoy contando los antecedentes de la historia que vamos a entrar ahora. Este es el antecedente. Y él dijo, bueno, con 10,000, peor es nada. Y Dios le dice, no, todavía son muchos. Yo quiero que existan menos, porque quiero que la gloria de tu victoria sea para mí. Dios hablándole, pues. Que no creas que fuiste tú, que fue tu habilidad, que fue tu fuerza, que es que eran 32,000. Con 32,000 era difícil porque eran muchos más los moabitas y los amonitas. Eran muchos más, eran dos naciones unidas, hermanas. Y estos tenían 32,000, ahora eran 10,000. Entonces Dios le dice, llévalos a comer, a tomar agua, y presta atención cómo toman agua. Los que bajen y peguen la boca así al agua, los apartas a un lado, y los que cojan agua así y la laman como un perro, eso los pone de otro lado. Y él así, bueno, listo, empezó a ver, tú para acá, tú para allá, tú para acá. Eran 10,000, ¿verdad? El mayor número eran los que habían metido la cabeza. Y los que habían lamido eran 300. Él pensaba que iba a decir a los 300, se me van para la casa. Le dijo al resto, los que saben matemáticas, sáquenme la cuenta, 10,000 menos 300. ¿Ah? 10,000 menos 300. 9,700. Entonces él dijo, vio los 9,700 acá y dijo, bueno, con estos me voy. Dios dice, no, esos son los que se van para la casa.
Bueno, se van y quedó con los 300. Pero eran 300 valientes, eran 300 de calidad. A veces nosotros creemos que la cantidad y los recursos exagerados son los que necesitamos para alcanzar el propósito. Y Dios de una vez dice, no, no necesitas muchos, necesitas personas de calidad comprometidas, que realmente sean esos 300 valientes. Aún así, 300 era un número muy poquito. Estamos hablando de que tenía 32,000. O sea, le quedó menos del 10%. Porque le hubiera quedado 320. Le quedó menos del 10%, le quedaron 300. Y con esos 300, me imagino él la preocupación. Volvió otra vez a rascarse la cabeza, a decir lo que le dijo al principio, pero ¿quién soy yo? Ahora dijo, bueno, reuní 32,000, me había llenado de esperanza, después con 10,000 todavía tenía, pero ahora tengo solo 300. Y dice Jueces 7, del versículo 9 en adelante, que esa noche, cuando ya él iba a enfrentar, cuando él estaba en el plan de enfrentar a los enemigos, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, allá apareció la conversación. La oración es conversar con Dios. Y esa noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, haré que derrotes al ejército de los madianitas. Levántate, haré que derrotes al ejército de los madianitas. Baja ya y atácalos. Si tienes miedo, mire cómo es Dios. Si tienes miedo de bajar solo, entonces lleva a tu siervo Furá. Baja al campamento de los madianitas y escucha lo que dicen. Después ya no tendrás temor de atacarlos. ¿Ven cómo es de bonito tener un tiempo de conversación con Dios? Aún cuando las circunstancias son extremadamente adversas, cuando las misiones y los propósitos de Dios son como tan difíciles a veces, como que humanamente inalcanzables. Entonces en esta conversación Dios entiende la situación emocional que tenía Gedeón y le dice, si tienes miedo, baja, y no bajes solo, baja con tu siervo. Tenía como alguien más de confianza que lo iba a acompañar, a bajar y a escuchar la conversación que tenían los del campamento de los madianitas. Estaban allí, tenían que escuchar, y allá lo llevó el Señor. Esa fue la instrucción que le dio. Dice que entonces Gedeón y su sirviente Furá bajaron hasta el límite donde estaban los soldados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y los del oriente estaban acampando en ese valle. Entonces miren que eran 3 pueblos: madianitas, los de Madián, los amalecitas y los de oriente estaban acampando en ese valle. Entre tanto, hombres que parecían una plaga de langostas. Mire el ejército, la relación que hace, que parecían una plaga de langostas, y parecía que había tantos camellos como los granos de arena en la playa. O sea que era incontable el número del ejército al cual él bajó. Dice versículo 13, cuando Gedeón llegó al campamento, escuchó que un soldado le contaba un sueño a otro. El soldado decía, soñé que un pan de cebada venía rodando hacia el campamento de los madianitas y golpeó la tienda tan fuerte que la tienda se derrumbó y quedó al revés. El otro soldado sabía el significado del sueño y dijo, tu sueño se trata de Gedeón, el hijo de Joás. Significa que Dios hará que Gedeón destruya a todo el ejército madianita. Después de escuchar el sueño y su significado, Gedeón adoró a Dios, luego regresó al campamento de Israel y dijo, levántense todos, el Señor nos ayudará a derrotar a los madianitas. Esta es una historia real que le sucedió al pueblo de Israel. Gedeón
se sintió poderosamente alentado, sintió que volvió el valor a él cuando escuchó la conversación del ejército de los enemigos. Cuando él escuchó los sueños, las interpretaciones, la visión que tenía el ejército enemigo, Dios le permitió, él se sintió alentado por 3 razones. Primero, Gedeón recibió la promesa de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros valoremos su palabra, porque dice la Escritura que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Las promesas de Dios son inalterables. Cuando Dios dice, Él hace. Hay muchas personas que no confían en la palabra de Dios, prefieren confiar en lo que dice el amigo, en lo que dicen las estadísticas, en lo que dice su intuición, en lo que ellos suponen. Pero los hijos de Dios aprendemos a caminar confiando en lo que dice sus promesas. Repitan conmigo: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Dale un aplauso al Señor. En eso está basada nuestra esperanza. Él recibió la promesa de Dios. Miren que el versículo 9 dice que esa noche, el versículo 7 al 9 dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, haré que derrotes el ejército de los madianitas, baja allá y atácalos. Ya la batalla había sido proclamada en victoria por parte de Dios. Ya le había dicho a Gedeón: ya esa pelea está ganada, ya ese triunfo ya lo tienes. Pero ahora Gedeón estaba siendo llamado por Dios a levantarse y a entrar a buscar ese propósito que ya Dios le había dicho: ya lo tienes. Y eso es lo bonito de Dios, que Dios dice las cosas que no son en el momento, dice que no son siendo. O sea, la fe hay que esperar que se cumpla en el tiempo de Dios. Nosotros necesitamos actuar en ese tiempo y en esa obediencia. Gedeón estaba llamado a levantarse y a entrar a buscar ese propósito. Él debía reclamar la liberación de su pueblo ofrecida por Dios. Y muchas veces nosotros creemos que las promesas de Dios en Cristo no van a llegar y ya están en nosotros, porque las promesas de Dios son inalterables. No es el propósito de Dios que seamos salvos todos nosotros de todos nuestros pecados y seamos liberados de todos nuestros enemigos. Dios vino a liberarnos. Dios vino a deshacer las obras del diablo en nosotros. El propósito de Dios es que nosotros seamos libres. Por si de pronto hay duda: ay, ¿será que es la voluntad de Dios? Dios quiere liberarnos. Dios quiere darnos la victoria. Dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, las promesas que tenía Gedeón son las promesas que tenemos hoy, mucho más fuertes, porque Gedeón tenía solamente un conocimiento lejano de Dios, del Dios Padre, y hoy nosotros tenemos un conocimiento del Padre, tenemos la libertad que nos dio Cristo, la autoridad de Cristo, y tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Entonces necesitamos nosotros comprender que esto no son historias: es que fue Gedeón. Gedeón era un simple, común y corriente parte del pueblo de Israel. Nosotros tenemos también la autoridad en Cristo. Entonces nosotros necesitamos levantarnos y demandar esa victoria en su nombre, porque si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que lo más valioso que puede tener el ser humano es una promesa de Dios. Porque a veces hay personas que hacen promesas pero fallan, no pueden cumplir, engañan. Pero lo más poderoso es una promesa de Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento, Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Y cuando se le apareció a Zacarías el ángel,
le dijo que iba a nacer un hijo, que iba a ser el profeta, que iba a anunciar el camino del Salvador. Y él dudó y por dudar quedó mudo. Y él duró aproximadamente 9 meses, que fue todo el proceso del nacimiento de su hijo, duró mudo. Pero cuando nació su hijo y le iban a poner el nombre, le decían, ¿qué nombre le van a poner? Era como habitual, apenas nacía el niño, las parteras decían en la familia, bueno, ¿qué nombre le van a poner? La mamá dijo Juan. Todo el mundo, pero si es que no hay ningún Juan en la familia, eso no es común en este. Entonces le preguntaron a Zacarías, que estaba mudo, que cuál nombre, y él pidió una tablilla, y cuando pide una tablilla para escribir pone Juan. Y cuando pone Juan, se le soltó la lengua. Pudo hablar y llegó el poder del Espíritu Santo y empezó a dar una profecía. Y en esa profecía que está en Lucas 1, el versículo 67 y 69 dice, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Mire la profecía de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Dice el versículo 69, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y mire lo que salto al 74 y 75. Nos concedió, yo quiero que tú repitas, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Una profecía. Y esa es la profecía de la iglesia. Dios envió a un poderoso Salvador para redimirnos. La palabra redimir es una palabra teológicamente un poco complicada, pero a mí me gusta usarla para hacer un intercambio. Y me imagino, nos secuestraron, Satanás nos secuestró y él se hizo humano, Jesús, para decir, suéltalos a ellos y aquí estoy yo, para soltarnos. Tomó nuestro lugar, hizo el intercambio, soltó a la humanidad para él decir, yo pago. Y pagó en la cruz. Pagó las consecuencias que nosotros debíamos pagar en la cruz, y con haber hecho eso nos redimió, nos perdonó, nos canceló toda maldición. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Él volvió. Jesús creó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos habla Génesis que en el principio estaba el Padre, estaba el Hijo, el Espíritu Santo revoloteando sobre las aguas, y la palabra, dice Juan, que era Jesús, crearon todo. Vemos a Dios creando todo y ahora vemos a Jesús volviendo a pagar por lo que creó. O sea, Él es doblemente nuestro dueño. Nos creó y nos compró en la cruz. Tomó nuestro lugar, pero no quedó allí, resucitó al tercer día para darnos la esperanza de victoria. Entonces mire lo que la parte hermosa está en el 74 y 75. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días de su vida. Y aquí entramos al segundo punto. El primero es la promesa. Recibió la promesa de Dios. Ahora lo segundo que recibió, ¿cómo que se llama? Gedeón. Estoy hablando de Gedeón. Lo segundo que recibió fue la presencia de Dios. La presencia de Dios. La profecía de Zacarías dice para que podamos estar viviendo en su presencia todos los días. Y la presencia de Dios es la que hace que uno alcance la victoria. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la presencia de Dios va contigo, va conmigo, ¿quién podrá oponerse? Y eso es lo que le promete Dios a Gedeón en el versículo 14, en Jueces 6, el capítulo anterior a Jueces 7.
El versículo 14 y 16 dice: el Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de toda la familia de Manasés y yo soy el más joven de todos. Y ahí está la clave, el versículo 16. Y el Señor le dijo: pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. ¿Cuál era el centro de la victoria de Gedeón? Que Dios estaba con él, la presencia de Dios. Y nosotros necesitamos comprender que si queremos nosotros alcanzar esos propósitos imposibles para nosotros, tiene que estar Dios con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, no lo vamos a poder alcanzar. Jesús lo explicó en Juan 14 o 15, la parábola de la vid. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Usted córtele una rama a una vid, córtele una rama, eso se seca. Nosotros sin Dios nos secamos. Necesitamos estar pegados en la presencia del Señor. Cristo estará con nosotros y nos dará las fuerzas. Y nosotros necesitamos ser consecuentes y conscientes de lo siguiente: las promesas de Dios se cumplen, así sea que sean posibles o no sean posibles. ¿Sí me estoy comunicando? A veces hay gente que dice: pero eso no es posible. La Biblia tiene una cantidad de testimonios de personas que decían: pero eso no es posible. Humanamente no es posible. Pero si Dios lo dijo, se cumple. Porque Dios está por encima de la imposibilidad humana. Dios no tiene esas barreras que nosotros sí tenemos. Dios no tiene esas imposibilidades que nosotros sí tenemos. Dios es el Todopoderoso. Entonces nosotros necesitamos comprender que las promesas de Dios se cumplen, así sea que las circunstancias, que las estadísticas digan: no, es que son 100-1. Tienes 99.99 probabilidades de que no. O tienes el 100% de las probabilidades de que no lo puedas lograr. Pero si Dios está con nosotros, lo alcanzaremos. Y es lo que Dios le está enseñando a Gedeón. Mi presencia está contigo y eso cambia las probabilidades. Si mi presencia está contigo, eso cambia las limitaciones. Así que lo más importante que nosotros necesitamos tener después de la promesa es la presencia de Dios. Es valorar su presencia. Y esa presencia la obtenemos en lo secreto. Cuando nosotros oramos a solas con Dios, cuando nosotros tenemos una conversación privada con Él, cuando nosotros nos interesamos en estar en paz con Él y nos acercamos confiadamente, llenos de la presencia de Cristo. Cristo nos permite entrar a tener una comunión con Dios, pero necesitamos nosotros anhelar que su presencia esté con nosotros. Estos son tiempos de oración. Todo esto sucedió en conversaciones con Dios. Gedeón no lo hubiera podido. Eso no fue que, yo me imagino, yo supongo, vamos a hacerla, vamos a experimentar. Y si nos matan por ahí no era. Eso no fue un tirarse una moneda al aire. Esto fue la convicción de que Dios lo estaba guiando. Desde luego, es un aliento que podamos contar siempre continuamente con nuestro Señor presente con nosotros, y eso es posible a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos caminando como Él le agrada, buscándole con la motivación correcta, podemos tener la presencia de Dios con nosotros. Y es posible, y esa es la buena noticia que nos da el Evangelio. Podemos disfrutar de la presencia de Dios. Nosotros venimos acá a buscar su presencia. Y qué bueno que cada vez que tú vengas aquí a la iglesia
tengas la claridad del versículo que dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí está la presencia de Dios. Cuando hay corazones que buscan la presencia de Dios, que venimos a buscar a Dios, aquí está su Espíritu Santo hablándonos, transformándonos, dirigiéndonos. Y es muy importante que lo buscamos. Dice el versículo 15 de la historia de Jueces 7 que después de que él escuchó, él tenía miedo. Él veía que tenía muy poquitas personas para enfrentar. Ya vemos que eran 3 ejércitos. Porque estaban los de Oriente, no sabemos quiénes eran esos. Estaban 3 ejércitos allí. Pero cuando él baja, dirigido por el Señor, escucha que había temor. Mientras él tenía fe, el otro tenía temor. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía que este mundo tiene. Nosotros caminamos con el Espíritu Santo que da poder, que da amor y dominio propio. Así que es muy importante, él pudo encontrar la diferencia y él escuchó eso. Y lo tercero, lo primero es la promesa, lo segundo es la presencia y lo tercero es entender la providencia de Dios. Él confió en la providencia de Dios. Ese término de la providencia es el propósito que tiene, que Dios va a cumplir su voluntad, que Dios va a hacer como Él sabe hacer, pero Él hace cumplir su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para sus hijos. Cuando uno camina en la promesa, cuando uno camina con su presencia, entonces uno camina en búsqueda de la voluntad buena, agradable y perfecta. Hay mucha gente que no está viviendo en la voluntad buena, agradable y perfecta porque no cree en la promesa, no busca su presencia, no camina en la obediencia. Pero Dios quiere que nosotros podamos confiar en esa providencia. La providencia es que aunque el asunto esté enredado, aunque la situación esté difícil, aunque sea inalcanzable, aunque se vea muy lejano, aunque los médicos digan no se puede, confiamos en que Dios sigue reinando. Cuando oramos el Padre Nuestro, ahorita en el tiempo de ayuno, que íbamos cogiendo cada frase y la convertíamos en una enseñanza diaria. Cuando llegamos a la parte final, algunos manuscritos en Mateo, cuando hablan del Padre Nuestro, dice: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y cuando dice tuyo es el reino, quiere decir tú sigues reinando. Aunque Satanás patalee y parezca que las tinieblas tienen conquistado este mundo, aunque parezca que la situación es imposible, tú reinas. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y eso fue lo que pudo experimentar Gedeón. Y pongámonos en los zapatos de Gedeón y bajemos del monte con una persona allí, con un siervo. Imagínate cuando empieza a ver el ejército como langostas, los camellos como arena del mar. Eso era enorme. Y no ve uno, sino ve 3 ejércitos allí contra 300. Pero cuando empieza a escuchar lo que estaba murmurando, él confió en la providencia de Dios. Humanamente está enredado el asunto, es imposible, pero Dios tiene el reino, el poder y la gloria. Y él se enfrentó a estos enemigos con la estrategia de Dios y Dios le dio la victoria. Y por eso es uno de los héroes de la fe. No porque tenga capacidades asombrosas, sencillamente porque confió en la promesa. Caminó con la presencia de Dios en su obediencia y creyendo en la providencia de Dios, que aunque todo esté enredado, todo obra para el bien de sus hijos. Había un texto en Romanos 8:28, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, así sean adversas, lejanas, difíciles, dolorosas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sabes? Dios tiene un propósito para ti y tú necesitas entender cuál es el propósito que tú tienes en esta tierra. A veces la gente sigue el propósito de los animales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y muchos tienen el propósito del ciclo natural, pero los hijos de Dios tienen un propósito eterno: ser luz, transformar las circunstancias con el poder de Dios, caminar en la voluntad buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que nos diferencia, porque no es que nosotros seamos especiales, somos seres humanos comunes y corrientes. Lo único es que creemos en sus promesas, caminamos con su presencia y confiamos en su providencia que nos permite alcanzar sus propósitos. Y Dios es tan bonito y tan lindo que este evangelio no es arriésgate, es experimenta. Abre tu corazón. Está el Señor tocando la puerta de tu corazón y diciendo: abre la puerta, yo quiero entrar. Hay que abrir la puerta al vacío de la incredulidad, de la soledad, al vacío de la dirección, y decirle: Señor, dirígeme, llena mi corazón, acompáñame, muéstrame cuál es el propósito que quieres que yo haga. Quiero ser útil, quiero experimentar tu poder. De pronto soy el más chiquito, aquí era joven, de pronto soy joven, algunos no son jóvenes tanto, pero dice, de pronto me creo menos, pero si tú vas conmigo, yo alcanzaré ese propósito. Y Dios quiere que tú y yo seamos luz para este mundo. Esta ciudad necesita personas como Gedeón, que no se dejen llenar del temor, que no se dejen apabullar del enemigo, someter, sino que puedan ser usados como instrumentos de liberación por el poder del Espíritu Santo. Padre, en esta noche yo quiero pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu enriqueciendo esta palabra y quitando todo temor, quitando toda cobardía. Queremos, Señor, presentar nuestros pensamientos, nuestro desaliento, nuestro temor, y pedirte, Señor, que así como Gedeón escuchó una conversación de unos enemigos que estaban llenos de miedo, nosotros hoy, al escuchar esta predicación, nos llenemos de poder, de amor, del dominio propio del Espíritu Santo. Si alguien quiere recibir al Señor, póngase de pie. Si alguien quiere decir: yo abro la puerta de mi corazón, yo abro la puerta de mi vida, póngase de pie. Si alguien de pronto dice: yo quiero pedirle al Señor que su presencia me acompañe, yo quiero que el Señor llene todas las áreas de mi vida, yo quiero poder tener la oportunidad de escuchar al Señor hablándome, dándome la dirección, la estrategia. Y yo quiero que hagas esta oración verbalmente, que declares con tu boca la fe que tienes en el Señor. Repite conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que me liberas del miedo para poder servirte, para poder adorarte, para poder caminar siempre en tu presencia. Te pido, Señor, que transformes mi vida, que me des ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que me ayudes a ser ese guerrero útil para tus propósitos. Dame la libertad, perdona todos mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Te recibo, Señor Jesús, eres mi Salvador. Declaro con mi boca que resucitaste al tercer día para darme vida. Recibo la vida que tienes para mí. Recibo tu Santo Espíritu que me dirija y que me llene. Gracias, Señor, porque recibo la esperanza, recibo la fe. Sé que tienes un buen futuro para mí. Sé que tienes victorias preparadas en mi futuro, puertas abiertas de bendición. Yo quiero caminar en ellas, aunque las circunstancias sean adversas o se vea muy lejano. Yo quiero caminar confiando como caminó Gedeón.
Llénanos de poder, llénanos de amor y permítenos ser esta luz, la luz de Cristo que ilumina en esta sociedad. En el nombre de Jesús. Adora al Señor allí, adóralo con tus palabras, dale gracias a Dios. Dile que quieres tener tiempos de disfrutar su presencia, de conversar con Él, y que puedas seguir escuchando su dirección y su voz, transformándote y guiándote. Y quiero orar por los que están enfermos. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Que el poder de Cristo te sane. Que el Señor te dé libertad hoy. Que el Señor sane tus emociones, tu corazón, tu cuerpo. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Recibe aliento, recibe nuevas fuerzas, recibe valentía, esperanza en el nombre de Jesús. El Señor borra tu pasado. El Señor está secando todo dolor y todo sufrimiento del pasado y te da una esperanza para progresar, para avanzar, para que te llenes de valentía y avances en el nombre de Jesús. Adóralo ahí y dale gracias al Señor.